Días o noches, criaturas de la luz, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy una seguidora llamada Liz Pérez nos ha mandado 3 relatos sumamente aterradores y que tiene algo que a mí me encanta de los relatos de terror: ese ambiente ancestral, pues a mi parecer las mejores historias son las que ocurrían cuando aún la humanidad no tenía tanta tecnología a la mano y aún se conectaba con la naturaleza, con los bosques sin fin, con los campos de sembradíos, con la frescura, el aire puro y por sobre todo las noches oscuras. Por favor, agarren su café o bebida, que ya comenzamos con estos relatos. Este es el relato de mi abuelo en el año 20. Él vivía en Caraguatá, en la compañía Rolón, y lo invitaron a un cumpleaños de unos parientes de Alfonso Loma. Como ustedes saben, en aquella época no había casas cercanas, todo era plantaciones, caña de azúcar, mandioca, maíz, maní, esas cosas. Las personas vivían lejos unas de otras. Como mi abuelo tocaba la guitarra, lo invitaron al cumpleaños de unos parientes. Entonces él salió, pero no pasó por el pueblo, sino que cortó camino directo desde su casa para llegar más cerca a Alfonso Loma. Era un sábado, se fue a caballo con su guitarra. En el trayecto había muchas plantaciones, como dije, caña, maní, incluso algodón, pero justo donde él pasaba había una plantación enorme de casi 1 kilómetro cuadrado de naranja high, que esto para las personas que son de otro país significa naranja agria, y se refiere en específico a una variedad de naranja, esa naranja agria que se usaba mucho en aquel entonces para hacer esencias. Estaba oscureciendo cuando llegó al lugar del cumpleaños. Todo estaba tranquilo, la fiesta recién empezaba. Agarró una silla y se quiso sentar junto a una pared blanca enorme que le llamó mucho la atención. Le pareció increíble lo bien pintada que estaba, según lo que él se estaba imaginando. Pero como en esa época solo se usaban esas lámparas a querosén o antorchas para iluminar, la visibilidad no era tan buena. Mi abuelo se sentó y quiso recostarse contra esa pared, pero no era una pared, era una sábana blanca, almidonada, que se mantenía erguida al estirarse. Al recostarse, se cayó para adentro, llevando todo por delante. Todos se mataron de la risa por el susto que se pegó. Él, avergonzado, agarró su guitarra y se fue. Le gritaban: «Crisóstomo, Crisóstomo», que es como se llamaba mi abuelo. «¿Dónde vas? Recién llegaste», le decían, arrepintiéndose de reírse de él. Pero él no quiso saber nada. Muy enojado, montó su caballo y volvió. Ya era de noche, serían las 8:30 o 9 p.m. Volviendo, cruzó nuevamente la plantación de naranjas, que eran árboles enormes de 3 o 4 metros de altura. Al pasar, su caballo se asustó. Escuchó un ruido raro, como si algo girara sobre las plantas, pero no había viento, nada se movía. El caballo empezó a trotar de lado, nervioso, como si algo le molestara. Mi abuelo empezó a sentir que algo andaba mal. El ruido se hacía más fuerte y el caballo más inquieto. Intentó apurarse, pero cuanto más quería salir, más fuerte era ese ruido, ese griterío o chillido que se escuchaba, como si algo lo siguiera desde arriba. Y de repente, al final de la plantación, cayó un ataúd del cielo. Se rompió al caer y dentro había un cuerpo envuelto, con la cabeza atada, como una momia. Era de noche y había luna llena, así que se veía claro. Mi abuelo se asustó muchísimo. El caballo relinchó del susto y mi abuelo, sujetándose fuertemente, salió galopando como loco hasta llegar a la compañía Rolón. Cuando llegó, el caballo se desmayó. Mi abuelo también cayó al suelo. Mi abuela salió y se asustó. «Crisóstomo,
¿Qué pasó? Él no podía hablar. Estaba pálido. Le dieron agua, lo acostaron. El caballo quedó tendido, con todo su ápero puesto. Mi abuelo se recuperó un rato después. Fue a ver al caballo. Le quitó el ápero y le dio de beber. El caballo pareció reaccionar, pero al verlo a mi abuelo, relinchó fuerte y saltó para atrás. Mi abuelo dijo: si yo, siendo humano, vi lo que vi, el caballo lo sintió y lo vio aún más, ya que su sensibilidad es mucho mayor a la de los humanos. Fue un susto tremendo. En ese momento, cuando cayó el ataúd, mi abuelo solo pudo pensar: Jesucristo está conmigo, Jesucristo está conmigo. No le salían las palabras. Ese fue el susto que vivió siendo joven, recién casado, en 1920. Ahora te voy a contar otra historia, también fuerte. Mi abuelo tenía la costumbre de ir a pescar en un lugar cerca de la histórica y famosa Vaporcué, en un sitio que se llama La Zanjita. Siempre iba a pescar ahí. Le encantaba pescar, pero nunca comía pescado. Lo regalaba a los vecinos y si cocinaban en casa, exigía que laven todo con limón para que no quede olor. Pero pescar, eso sí amaba. Un día le dijo a mi abuela Venancia: me voy a ir y a eso de las 10 de la noche vuelvo. Era un día de luna llena, hermoso. Se fue como a las 5:30 o 6 de la tarde para empezar a pescar con el anochecer. Esa vez fue solo, sin compañía, aunque normalmente lo acompañaban sus hijos o algún vecino. Mi abuela le dijo: no te vayas solo por esos lugares, son sitios históricos. Después de la guerra quedaron muchos espíritus. Pero él respondió: ya pasé por tantas cosas en esta vida, una más no me va a afectar. Ya anocheciendo, tipo 7:30 u 8 p.m., escuchó un ruido al otro lado del arroyo. Miró y comenzó a ver unas luces, como si algo se incendiara. El campo tenía pasto seco, y eso le preocupó. Si esto es fuego, tengo que irme, pensó. Pero lo extraño era que el fuego no se expandía, sino que subía hacia arriba, como llamas verticales de 3 o 4 metros de alto. De repente, escuchó un grito tan, pero tan fuerte, que dijo: Dios mío, ¿qué es esto? Agarró sus cosas para irse, pero al mirar hacia donde estaba sentado, del otro lado del arroyo, las llamas parecían abrazarse. No quemaban nada, pero se elevaban. Empezó a correr sin haber pescado ni uno. Al mirar para atrás, las llamas seguían creciendo. Entonces escuchó otra voz, una voz fuerte que parecía amplificada. ¿No vas a llevar lo que te pertenece, Crisóstomo? El miedo fue terrible. Llegó a su casa y le contó a mi abuela lo que pasó. Ella le dijo: te lo advertí, Crisóstomo, no me hiciste caso. Pasaron unos años y en ese mismo lugar encontraron una caja enorme llena de joyas, platos, todo de oro. Una caja de madera medio podrida, con carbón debajo, como si alguien hubiera querido ocultarla. Había unos 30 o 40 kilogramos de objetos. Mi abuelo dijo: eso era para mí. Y mi abuela le respondió: cuando escuchaste la voz, eso era para vos. Pero como no entendiste, se lo dieron a otro. Así es la vida. Tercera y última historia. En el año 41 o 42, mi mamá tenía 8 años. Iba a la escuela y siempre pasaban por un camino cerca de la Zanjita, cortando por la estancia de mi abuelo. Unos días antes,
La gente hablaba de que algo había caído del cielo y que el agua seguía hirviendo en ese lugar. Como eran curiosos, quisieron pasar por ahí para ver qué era. Pasaron entre la paja seca, entre árboles raros con ramas que colgaban como encajes. Más adelante había unas plantas espinosas, así que esquivaban por el costado cerca del arroyito. Ese día mi mamá iba con sus hermanos y algunos vecinos. Como era la más chica, se quedó atrás. De repente, escuchó un ruido. Se dio la vuelta y vio 5 seres grises. Tenían los ojos enormes, brazos largos, 2 grandes, 2 más pequeños y uno chiquitito, que uno de ellos tenía en brazos. Eran de 1 metro de altura más o menos. Los ojos eran tan grandes que mi mamá gritó y pidió auxilio. Pensaban que era una serpiente o algún bicho, así que volvieron corriendo. Pero cuando regresaron, los seres ya no estaban. Llegaron a la estancia, mi abuela estaba ahí y le contó. La abuela solo dijo que seguro eran fantasmas, pero hoy en día, pensándolo bien, quizá eran esos seres extraterrestres. Y realmente esta parte quiero que se pongan en contexto en la época, en 1940 o 1920. En Paraguay realmente no había mucho acceso a la información. Todo este tema de fenómenos ovnis y cosas así no aparecía. Entonces ellos vieron algo que no supieron explicar, pero que hoy en día nosotros podemos relacionar perfectamente a seres extraterrestres, por ejemplo, y algunas cosas más que podrían ser interesantes ahí. Realmente agradezco mucho la historia que nos envió esta seguidora, y ella finaliza diciendo: espero que gusten de estas historias que tanto tiempo había prometido pasar. Ahora que tuvo la oportunidad de contarlas, aquí se las mando. Que tengan una bendecida noche con todos sus seres queridos, dice Liz Pérez. Les recuerdo a toda la audiencia que si quieren enviarme sus relatos pueden hacerlo al correo zhistoria700@gmail.com, en un comentario aquí en YouTube, al grupo de WhatsApp, cuyo link está en la descripción, o en cualquiera de las redes sociales. Saludos, el programa de hoy ha finalizado. Buenas noches.